Ya, ahora sí vamos a dar inicio entonces, darles a todos la bienvenida y las gracias por haberse conectado, ¿cierto?, a esta reunión. Bueno, me presento, ¿cierto? Primero que todo, mi nombre es Danita Vallejo, soy terapeuta ocupacional de Coalivi, trabajo específicamente en el área de inclusión laboral. Ya, y por ese motivo estamos acá hoy día, ¿cierto?, para poder hablar acerca de todo este proceso de comunicación electrónica que hay que hacer cada año, ¿cierto? Bueno, los que son ahí gestores de inclusión, que trabajan en el área, ya deben tener más o menos manejo y conocimiento de esto, ¿ya? Así que la idea es que podamos ahí conversar, resolver dudas respecto a todo este proceso, también relativo a lo que son las donaciones por la ley de inclusión, ¿ya? Así que voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo la presentación. ¿Me confirman ahí si se ve? Sí, sí se ve. Ya. Ahí estaba revisando el chat. Ahí, buenos días, buenos días. Ya, entonces, como les decía, bueno, este es un webinar relativo a la comunicación electrónica y las donaciones relacionadas, ¿cierto?, con la ley de inclusión del año 2024 y también del año 2025, para que ahí podamos ver cuáles son las diferencias, ¿cierto?, que van a haber en comparación a lo que se hizo este año y lo que se está haciendo durante el mes de junio, ¿cierto?, y lo que ya viene para el próximo año. Porque al final, todo el año hay que irse preparando para hacer todo este proceso de la manera correcta también. Y bueno, esto lo preparamos junto al equipo de inclusión laboral de Coalivi. Bueno, la programación de hoy día que tenemos considerada es, en primer lugar, saludo de dirección ejecutiva y gestión social y personas. Vamos a revisar qué es Coalivi, ¿cierto?, qué hacemos nosotros. Ya sabemos que algunos de ustedes nos conocen, sin embargo, igual hay personas que a lo mejor han escuchado de Coalivi, pero no saben muy bien lo que hacemos, ¿verdad? Entonces es importante que podamos también aclarar eso. Vamos a analizar también el concepto de discapacidad, algunas cifras actuales, relativo también a la normativa legal, ¿cierto?, que es esta ley de inclusión, como también otras leyes que la acompañan, y todo este proceso de comunicación electrónica, cómo realizar efectivamente los cálculos, y respecto también a la fiscalización y sanciones que pueden haber por la ley de inclusión laboral. Vamos a comenzar con los saludos en primer lugar. Por ahí no sé si está Alejandra o María Pía. Hola, ¿cómo están? Bueno, darles la bienvenida, como dijo Dani, a este webinar que quisimos hacer con mucho cariño para apoyar a las instituciones, ¿cierto? Respecto a todo lo que tiene que ver con la ley 21.015. Sabemos que la normativa y los cambios de repente se han producido súper rápido y la verdad que como institución queremos ofrecer este apoyo en información y además contarles que hemos estado llevando a cabo un proyecto de inclusión laboral desde septiembre del año pasado, trabajando con colocaciones laborales de personas con discapacidad visual. La verdad ha sido un desafío súper importante el poder llegar a las empresas y poder contarles lo que efectivamente pueden hacer las personas con discapacidad. De repente hay muchos sesgos en la discapacidad visual específicamente. Así que con ellos, bueno, ahí Danixa también les irá a contar algunas de nuestras experiencias en la materia y obviamente también todo lo relacionado con lo normativo para poder ayudarles. Así que muchas gracias por acompañarnos. No sé si María Pía quiere decir algo. Hola, muy buenos días a todos. Al igual que Alejandra, ¿cierto? Quiero agradecerles la participación en este webinar que han preparado las chicas, ¿cierto? Del programa de inclusión. Ha sido un trabajo arduo, eh, buscando siempre, ¿cierto?, poder lograr las colocaciones laborales que nosotros como corporación quisiéramos. Obviamente nuestro objetivo es lograr una mayor cantidad de integración de nuestros usuarios de nuestro programa. Y eso, espero que la información que les entreguen en esta ocasión les sirva
y sea un aporte para cada uno. Súper, muchas gracias ahí por tus palabras, María Pía y Alejandra. Ya, entonces, bueno, igual me gustaría comentar un poquito, ¿cierto?, acerca de Coalivi, qué somos nosotros, qué significa, ¿cierto?, esta sigla de Coalivi, y Coalivi es la Corporación de Ayuda al Limitado Visual. Ya, la sigla es una sigla un poquito eh, en una nomenclatura que actualmente ya no estamos utilizando mucho, ¿verdad? Sin embargo, ustedes entenderán que ya Coalivi lleva alrededor de 43 años funcionando en la región del Biobío. Ya nosotros estamos ubicados específicamente en Concepción. Pueden encontrar muy cercano al centro, ya en Eras con Aníbal Pinto, y bueno, ahí se puede ver un poquito en la imagen, ¿cierto? Nuestro logo y todo eso. ¿Ya? Y Coalive es una corporación sin fines de lucro que entrega servicios educativos y de salud a personas en situación de discapacidad visual. ¿Ya? O sea, la expertise aquí está en lo que es la discapacidad visual. Se va a dividir, ¿cierto?, por un lado en la baja visión y por otra parte en la ceguera. ¿Ya? Y como Coalivi contamos con diferentes programas, proyectos también, como este proyecto de inclusión laboral, ¿cierto?, que comentaban ahí. Y estos van orientados tanto a las áreas de educación, ¿cierto?, el trabajo con niños, con jóvenes, adultos, la rehabilitación, ¿ya? Y también la reinserción social. O sea, en el fondo buscamos entregar apoyo desde los inicios, ¿cierto? Desde que las personas son pequeñas, son niños o adultos que por algún motivo adquieren la discapacidad visual, ¿cierto? Debido a algún accidente o alguna situación de salud, como patologías como la diabetes, por ejemplo, llegan a nosotros y nosotros buscamos entregarles todas las herramientas necesarias para que también se puedan desenvolver. ¿Ya? ¿Alguien tiene el micrófono activado? Ah, ya, ahí sí. Ya, entonces, sí, vamos a mencionar que, por favor, mantener los micrófonos apagaditos y, bueno, después, cuando obviamente se habiliten los espacios para dudas y todo eso, lo podamos habilitar, ¿ya? Va a haber espacio para resolver dudas, ya en el entretanto, como también al final. Ya, entonces, como les comentaba, es cierto, contamos con diferentes programas y proyectos orientados a todas estas áreas para finalmente tener una reinserción integral en todo el aspecto. Y hoy también contamos, por otro lado, con un centro médico y una óptica acreditados por la Superintendencia de Salud. En el fondo también es nuestra manera de ir generando estos recursos, ¿cierto?, que nosotros entregamos a las personas a través de nuestros programas, ¿cierto?, de rehabilitación, inserción, de manera gratuita también. Bueno, nosotros también tenemos una página web, entonces ustedes ahí también pueden revisar en mayor detalle respecto a nuestros programas, pero igual les voy a comentar un poquitito a grandes rasgos, ¿cierto? Bueno, acá no aparece nuestro proyecto de inclusión laboral, sin embargo va a ser del primero que voy a comentar un poquito. Y como comentaba también Alejandra, ¿cierto? Este es un proyecto que nosotros iniciamos en el mes de septiembre del año pasado, en donde activa, lo cual obviamente estamos muy contentos. Ha sido muy difícil el proceso, debido a que sabemos también que la discapacidad visual es un poquito desconocida, ¿cierto? Y cuesta muchas veces que las empresas se puedan imaginar cómo una persona con una ceguera, por ejemplo, o con una baja visión va a trabajar, ¿ya? Sin embargo, es importante ahí saber que cada persona tiene sus propias habilidades, capacidades o también experiencia laboral, ¿ya? Entonces ahí en paralelo hemos estado trabajando con las empresas también, trabajando en charlas de sensibilización, por ejemplo, o en materias de la ley de inclusión también, haciendo análisis de puestos de trabajo, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan, hacemos todo este proceso completo de evaluar y trabajar con la persona, así como también en paralelo de trabajar con las empresas, ¿ya? Y bueno, por otro lado, ya, y también este proyecto de inclusión laboral, al igual que los otros proyectos, ¿cierto?, acreditados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, estamos abiertos, ¿cierto?, a recibir donaciones también por la Ley de Inclusión Laboral. Bueno, acá también les mostramos nuestros otros programas como de asesoría PIE, programas de extensión que van más orientados a las áreas de educación, por ejemplo, en donde se trabaja con niños, con docentes, entregándoles todas las herramientas para poder desenvolverse en su cotidiano, aprendiendo, por ejemplo, la lectoescritura braille como sistema, la adaptación del material si es necesario para los docentes, para facilitar en el fondo la educación de estos niños y jóvenes. Programas de rehabilitación funcional, donde nosotros acá, bueno, lo que hace, ¿cierto?, las personas encargadas de las áreas,
con un equipo multidisciplinario, con psicólogo, trabajador social, ya persona encargada del área de orientación y movilidad. Entonces es una evaluación también y una intervención en conjunto, en donde se le entregan todas las herramientas a la persona para utilizar, por ejemplo, el bastón para poder trasladarse, ya entre otros aspectos. Y áreas de vinculación con el medio, en donde nosotros participamos, por ejemplo, de ferias laborales, participamos con nuestra Galería de los Sentidos, por ejemplo, que es como una actividad de un ponte en mi lugar, en donde nosotros llevamos diferentes materiales, o las personas van a Coalibi y pasan por esta Galería de los Sentidos a experimentar, ¿cierto?, cómo es estar en una situación de discapacidad. Bueno, ahí pueden revisar también la página y otros aspectos importantes. Ahora me gustaría en primer lugar que pudiéramos analizar esta imagen que lo que acá, bueno, vemos una persona, ¿cierto?, dentro de un auto. Podemos, a través de esta imagen, ¿qué creen ustedes? ¿Hay discapacidad en la imagen? ¿Me pueden escribir en el chat? ¿Pueden habilitar sus micrófonos? ¿Habrá discapacidad en la imagen? No, No, a Ya, simple vista no se ve discapacidad de lo acuerdo a lo que vemos en la imagen. ya, voy a ver aquí el chat también. No sabemos, pusieron por ahí también. Pero limitación visual, pero al parecer no incide en las actividades de la vida diaria al estar frente al volante, no al menos de forma visible. Esos son más o menos los comentarios, ¿cierto? Efectivamente, ¿cierto? Viendo solamente una imagen de esta persona no podemos decir que hay una discapacidad. Ya por ahí alguien puso que había discapacidad visual, ya, sin embargo, yo le voy a comentar que no es así, ya. Bueno, en primer lugar puede ser porque lo estamos viendo con lentes, por ejemplo, ya, sin embargo, que una persona utilice lentes no necesariamente es un indicativo de que tiene una discapacidad visual. Ya, hay personas con discapacidad visual que efectivamente usan lentes, así como también otras que no utilizan lentes porque a lo mejor ya no les sirve el aumento y necesitan otro tipo de herramienta. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante de esta imagen, cierto? Es que no nos podemos dejar llevar con el solo hecho de ver a una persona, ¿cierto? Es importante entender que muchas veces asociamos la discapacidad a algo físico, por ejemplo, cuando vemos a una persona en silla de ruedas, o cuando vemos a una persona ciega, por ejemplo, con su bastón desplazándose, es una persona con discapacidad. ¿Ya? Sin embargo, muchas veces la discapacidad no es visible. ¿Ya? Por ejemplo, la discapacidad de origen mental. ¿Ya? Hay personas que tienen diagnósticos de origen mental, sin embargo, a simple vista eso no lo podemos saber. ¿Ya? Así como también la discapacidad visual, muchas veces si la persona, por ejemplo, no utiliza un bastón guiador o alguna herramienta, ¿cierto?, que nos haga percibir a simple vista, no lo vamos a saber, ¿ya? Para comentarles un poquito quién es esta persona, él es Walo Frías, ya no sé si alguien lo conocerá, pero él es una persona que tiene una paraplegia, ya él, bueno, es una persona bien conocida igual a nivel nacional y tiene un programa de radio. Él era conductor de motocicletas, de automóviles, de carrera, ya, sin embargo, debido a esta actividad, ¿cierto? Él se accidentó, ¿ya? Y quedó con esta paraplegia. Sin embargo, como podemos ver acá, él actualmente maneja, él conduce un vehículo adaptado, ¿cierto? Y ahí también podemos ver cómo la discapacidad se genera cuando el entorno también influye, ¿ya? Porque ¿qué pasaría a lo mejor si este auto no estuviese adaptado? ¿Ya? Si este auto no estuviese adaptado, probablemente él no podría utilizarlo. Y ahí estaría en una situación de discapacidad, ¿ya? Ahí vamos a ver un poquito más en detalle el concepto. Pero finalmente la discapacidad no se va a dar solamente por la persona, sino que también por el entorno. Y bueno, vamos a ver primero algunas cifras actuales según la encuesta nacional de discapacidad, ya que la última que se publicó fue en el año 2022. Y acá, bueno, del total de la población chilena, ¿cierto? El 17% de la población tiene discapacidad, ¿ya? O sea, alrededor de 3.291.602 personas. Ahora, esto obviamente es un porcentaje menor, ¿cierto?, de la población total. Sin embargo,
3 millones de personas no es poquito tampoco, ¿ya? Así que es importante ahí hacer hincapié en eso. Ahora, en Chile, el 2023, el 23% de las organizaciones del sector privado informó sus medidas de cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral, ¿ya? No hay cifra actual, ¿cierto?, de lo que pasó este año. Sin embargo, el año pasado, como plantea acá, 3.607 empresas de 15.791 hicieron su comunicación electrónica, ¿cierto?, e informaron sus medidas de cumplimiento. Y esto es muy poquito, ya es menos de la mitad. O sea, es importante ahí. Esperamos que este año más empresas se hayan podido poner al día y más adelante también vaya siendo así el cumplimiento. ¿Ya? Bueno, y por otro lado, también según la encuesta y según lo que podemos ver acá en la imagen, esta imagen, este gráfico, ¿cierto?, hace una comparación entre personas sin discapacidad y personas con discapacidad. ¿Ya? Y como podemos ver, la mayoría de personas sin discapacidad en edad laboral, ¿cierto?, se encuentran ocupados, o sea, se encuentran trabajando, alrededor de casi un 60%. ¿Ya? Y es la minoría quienes no se encuentran trabajando, por lo tanto es lo esperado, ¿verdad? Sin embargo, si hablamos de personas con discapacidad, la menor cantidad de estas personas se encuentra trabajando, ¿ya? Es mayor la cantidad, ¿cierto? Un 55%, casi un 56% de personas con discapacidad se encuentran inactivos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas no están ni buscando trabajo ni trabajando, ¿ya? Por lo tanto, igual es un porcentaje importante. Y ahí podemos a lo mejor analizar por qué estas personas no están buscando trabajo, ¿cierto? A lo mejor lo han hecho y no les ha ido bien, han necesitado apoyo en esta área, o a lo mejor no se encuentran habilitados o preparados para poder trabajar también, ¿ya? O simplemente no han encontrado trabajo en el área en donde ellos han estado buscando, ¿ya? Ahora, ¿qué es la discapacidad? Y acá es importante entender un poquito lo que yo les he comentado a ustedes. Acá tenemos una definición que es de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad del año 2006, en donde se plantea que la discapacidad se genera por el resultado entre la interacción de los déficits de la persona, ¿cierto?, y las barreras del contexto, ya sean físicas o actitudinales. Es un poquito lo que podemos ver acá en la imagen también. ¿Ya? Entonces, es importante entender eso, que la discapacidad no viene solamente de la persona, sino como el entorno muchas veces también juega una mala pasada, ¿ya? O termina siendo una barrera. Entonces acá vemos una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, ¿verdad? Una persona usuaria de silla de ruedas se encuentra con una escalera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos una barrera, ¿cierto? Y en cambio, si vemos la parte de abajo, con los apoyos necesarios y la disminución de estas barreras, la persona podría perfectamente desplazarse, ¿ya? Entonces ahí desaparece un poquito la discapacidad, como podemos ver. Y es lo mismo que sucede con las personas con discapacidad visual, por ejemplo, cuando se trasladan por la calle con su bastón y se encuentran con grietas o calles en mal estado, dificultando su independencia, porque al final alguien tiene que ayudarlos, ¿ya? Esto es lo que sucede muchas veces, las personas que utilizan sillas de ruedas o bastones o lo que sea, realmente terminan dependiendo de un otro, pero porque el entorno es quien está generando esta barrera, ¿ya? Y eso es lo que también buscamos que no suceda en los trabajos, ¿ya? Sino que también se faciliten los espacios, se adecúe lo que sea necesario para que la persona también se pueda desenvolver. Ahora, vamos a revisar un poquito respecto de la normativa legal, que tenemos por un lado la Ley de Inclusión Laboral, ¿verdad? Que es nuestra ley mayor, se podría decir, ¿ya? En donde se plantea, ¿cierto?, que las empresas de 100 o más trabajadores deben contratar o mantener contratadas personas con discapacidad, ¿ya? O sea, personas con su registro nacional de discapacidad, es decir, su credencial, o personas que tengan una pensión de invalidez, ¿ya? Y esto es el 1%, o sea, de 100 personas, una persona con discapacidad. Ahora, tenemos también, por otro lado, la ley de gestor de inclusión, ¿cierto? O la ley que nace finalmente para poder facilitar medidas que permitan que la persona con discapacidad que ingresa a trabajar se pueda ir adaptando con mayor facilidad. Es esta ley 21.275, que surge posteriormente, ¿cierto?, a esta ley de inclusión laboral, y que plantea que la empresa debe tener una persona contratada, de al menos, bueno, al menos, ¿cierto?, un gestor de inclusión, que es como se plantea, que tenga conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral, ¿ya? Y que pueda facilitar un diagnóstico, políticas y entre otros aspectos, ¿cierto?, que facilita la inclusión laboral de la persona con discapacidad, ¿ya?
Bueno, me gustaría también que pudiéramos analizar esta imagen que pongo acá arriba, que en realidad se ve un poco pequeña, pero ahí yo les voy a comentar. Esta imagen la publicó hace muy poquitos días el Ministerio de Desarrollo Social, donde se plantean algunas propuestas de mejora en la ley de inclusión laboral. Ya que ahí me gustaría igual, bueno, ustedes si forman parte de alguna organización, ¿cierto? Pueden irlo analizando, a lo mejor se pueden ir preparando, no es nada concreto, son solo propuestas, pero igual es importante. ¿Qué propone esto? Aumentar, dice, el 1% al 2% de la cuota de personas con discapacidad, ¿ya? O sea, de 100 personas, ¿cierto? Deberíamos tener a 2 personas con discapacidad contratadas. Esto se hace efectivo. Realizar fiscalización o sea, reforzar fiscalización, perdón, en el sector público, ¿ya? También ahí es una queja que tienen bastante las empresas privadas, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con el área pública? Esto salen normativas, decretos, específicamente un poquito más para el área privada. Y también aumentar las multas aplicables para el sector privado en cumplimiento de la ley. Ya esas son algunas de las propuestas que se plantean actualmente. Ahora, bueno, también, ¿cierto? Lo que comentábamos, la comunicación electrónica se tuvo que haber realizado este año en el mes de enero, ¿verdad? Ahí es importante que ojalá todos la hayan hecho y si no es así, ahí después vamos a ir comentando. La comunicación electrónica, ¿qué es lo que es en el fondo, cierto? Es una comunicación, es una declaración que todas las empresas con más de 100 trabajadores deben hacer en la Dirección del Trabajo a través del portal web, ¿verdad? Para poder declarar en el fondo cuáles fueron sus medidas adoptadas por la ley de inclusión, qué están haciendo en materia de inclusión, cuáles son sus políticas, por ejemplo, cuántos trabajadores tienen actualmente, cuántos tienen con discapacidad, tomaron medidas subsidiarias, por ejemplo, para poder cumplir con la ley. Para hacer esta comunicación electrónica, la Dirección del Trabajo este año publicó una guía del paso a paso de cómo realizar esta comunicación electrónica, ¿ya? Así que igual ahí es importante que si es que tienen dudas, por ejemplo, para el próximo año, también puedan hacer revisión de este documento que explica muy claramente el paso a paso, ¿ya? Es, bueno, entrar a la ADT, ¿cierto? Y a través del portal de empleador, iniciar sesión. Ya muchas personas tenían la duda de, por ejemplo, en qué área o sección encontrar la comunicación electrónica. Sin embargo, acá especifica claramente, ¿ya? Dame un segundito. Voy a intentar abrirla un poquito para que la podamos revisar así rápidamente. Ya. Ahí se puede ver, ¿cierto? Debería haber cambiado de pantalla. ¿Me confirman si se ve, cierto? Sí, se ve. Ah, ya, súper. Ya, entonces aquí, para mostrarles un poquito la guía de la comunicación electrónica que se publicó en febrero de este año, bueno, aquí, ¿cierto? Se plantea que se debe ingresar a través del portal de la ADT, a la derecha, perdón. Al costado derecho aparece Mi DT y ahí nos va a enviar directamente al portal a iniciar sesión, en donde la idea es iniciar sesión como empleador, ya porque tenemos tres opciones que es trabajador-empleador o dirigente sindical. Ya entonces siempre en este caso para lo que es la comunicación electrónica va a ser portal de empleador, ya y todo lo que implique temas laborales. Y aquí es donde hay que irse para realizar la comunicación electrónica a la parte de contratos de trabajo y despido. ¿Ya? Por ahí estaba la duda, ¿cierto? Porque no está visiblemente comunicación electrónica, entonces esa es la parte de contratos de trabajo y despido. Lo más probable es que el próximo año sea lo mismo, así que para que ahí lo tengan en consideración. Bueno, y acá, ¿cierto? Está en primer lugar la comunicación electrónica por la ley 21.015. ¿Ya? Entonces ahí simplemente hay que seguir el paso a paso, que bueno, ahí nos va a pedir, ¿cierto?
el representante legal de la empresa, los meses que era necesario declarar, ¿cierto? Que era a efectos de este año, considerando la dotación, el promedio de trabajadores de enero a octubre, ¿ya? Y así sucesivamente. Bueno, ahí vamos a ver algunas cositas después en mayor detalle. Pero la guía yo la encuentro muy útil para que ahí la puedan revisar, la encuentran fácilmente en la web, pero también les podemos después compartir la presentación a quienes se hayan conectado. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cierto? Si la empresa realizó la comunicación electrónica en el mes de enero de este año y tomó una medida subsidiaria, estaría en cumplimiento de la normativa, ¿cierto? De el 1% de personas con discapacidad, debiendo donar si esa fue la medida subsidiaria planteada hasta el 30 de junio del 2024, ¿ya? El 30 de junio, si no me equivoco, cabe día domingo, así que es importante ahí, realmente el día viernes 28, tener ya subida el certificado 60, que es el certificado de donación. En las empresas que hicieron su comunicación electrónica y que tomaron la medida subsidiaria de la donación, es importante que hayan dejado esa parte habilitado, ¿ya? La DT dejaba habilitada la plataforma para que puedan subir su certificado. Y ahí hay que especificar también a qué proyecto se va a realizar la donación, ¿ya? El monto, entre otras cosas. Y ahí, cierto, es bueno, la corporación, la fundación a quienes ustedes vayan a donar, debe emitir este certificado. Aquí hay algunas preguntitas, voy a revisar un poco el chat. Abril Solano nos comentaba, según el modelo social de la discapacidad, la discapacidad no viene de la persona, la discapacidad es culpa de una sociedad que no entrega la accesibilidad adecuada para todos. Efectivamente, bueno, eso es lo que comentábamos, ¿cierto? Con el concepto de discapacidad. Realmente la discapacidad no radica en la persona, sino que el entorno juega un papel súper importante. Mila Contreras nos pregunta, ¿se puede rectificar esa comunicación electrónica? Por lo que tengo entendido, Camila, y lo que me comentaban desde la dirección del trabajo, es que el portal solamente dejó habilitada la última parte, es para poder subir el certificado de donación, ¿ya? Que es a lo que se otorgó plazo en el fondo este mes de junio. Buenos días ahí, Red Inclusiva. Aquí Cristina Alonso nos pregunta si yo realicé la comunicación, la de en enero, y efectivamente cumplimos, elegimos cumplir a través de contratación directa. Perfecto. Pero en el mes de mayo nos faltó una persona, entonces debo esperar a la próxima comunicación. Efectivamente, Cristina. ¿Por qué? Porque tú en el mes de enero estabas en cumplimiento. Ya estabas en cumplimiento y tu comunicación electrónica fue realizada en enero. Por lo tanto, ahí no te faltaba ningún trabajador con discapacidad. Ahora, si el mes de mayo, por ejemplo, que una cosa es la donación que ustedes por estar en cumplimiento no deben realizar nada, ¿cierto? Si en el mes de mayo nos falta una persona con discapacidad, ya sea porque renunció, porque hubo un despido, etcétera, debo publicar en la Bolsa Nacional de Empleo, por lo menos mantener esa publicación 30 días, para estar en el cumplimiento también y tener después una razón fundada, ya para poder tomar una medida subsidiaria por esa persona si es que no realicé la contratación. Creo que se entiende. Eso mismo que puso Alexis Moya. Debe tener publicada la oferta en la BNE. De nada. Ya vamos avanzando entonces. Bueno, justamente venía esta parte de preguntas, así que si alguien más tiene alguna duda, bueno, me gustaría saber si la empresa de ustedes, donde ustedes están actualmente trabajando, ¿verdad? Hizo la comunicación electrónica en el mes de enero. Es que están en cumplimiento de contratación de personas con discapacidad o les faltan personas con discapacidad. Su empresa cuenta con gestor de inclusión, ¿cierto? Que también la ley actualmente lo pide eso, ¿cierto? Todas las empresas con más de 100 trabajadores deben tener un gestor de inclusión o cualquier duda que puedan tener también hasta el momento. Si es que alguien tiene más dudas,
aproveche este momento. Dani, Pueden abrir el chat. ¿solo por el chat las preguntas? No, puede ser por chat o por micrófono, justamente iba a decir eso. Hola, Danitza. Mira, yo tengo una duda. ¿Ya? Yo sí hice la declaración en enero, ¿ya? Y una de las empresas que nosotros tenemos, claro, los primeros meses del 2023 tenía una dotación muy alta de personal, ¿Ya? 700, 600, pero justamente después ya comenzó a bajar y de hecho ya desde octubre, noviembre del año pasado, solo quedamos con 3 trabajadores que estaban con licencia médica y por eso no se podían desvincular, porque en realidad la empresa terminó su proyecto y no iba a contratar más personas, tenían que finiquitar todos, porque todas las personas que estaban era para un proyecto puntual, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Y ya como ahora en marzo aproximadamente, me quedaba solo un trabajador con licencia y se finiquitó. Por lo tanto, yo a mediados del 2023 hasta la fecha fui solo finiquitando y ya no tengo trabajadores. La declaración que yo hice en el 2024, o sea, en enero del 2024, erróneamente también la hice, puse donación, ¿ya? Porque era lo que habíamos hecho en el 2023. Claro. Yo creo que a todos nos pasó un poco el año pasado, que hubo una tremenda confusión, la página de la ADT entre una transición del portal nuevo al antiguo, había todo un desorden. Entonces mi consulta es, yo hoy día no he contratado a nadie, como te digo, desde mediados del año pasado, hoy día tengo 0 trabajadores, la empresa sigue vigente, no ha habido un término de giro, pero no tiene movimiento. Según lo que yo declaré por la cantidad de trabajadores, debiera tener 2 personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, eso significa que yo debiera aportar, ¿cierto? O sea, una donación de 22.800.000. Ujú. ¿Tengo cómo no hacerlo? ¿Dice algo la ley respecto a eso? ¿A esa situación puntual en la cual está esta empresa? Ya, Fabiola. Mira, cuando tú hiciste la comunicación electrónica, ¿cierto? Me comentas que debías tener contratadas 2 personas con discapacidad. Ahí en el mes de enero no tenías a nadie, ¿cierto? Con discapacidad. No, desactivaste el micrófono. No, Sí. ahí. A Eso. enero solo me quedaban 3 personas 3 con personas como en total. médica por enfermedades comunes y no tenía a nadie más. Y que no estaban trabajando, por ende, porque el proyecto ya había terminado y ellas estaban vigentes solo porque estaban con licencia médica. Ya, perfecto. Y bueno, Fabiola, la ley es muy específica, ¿ya? Y hay casos que son muy particulares, como el caso de ustedes, por ejemplo, en donde vemos que hay un cambio proporcional a lo que había en un inicio, ¿cierto? Con 700, 600 trabajadores a la nada misma. Entonces, en esos casos, lo que queda hacer simplemente es utilizar la comunicación electrónica como un medio también de informar a través de un informe, por ejemplo, lo que está pasando actualmente en la empresa. Ya mientras mayor información haya, menos posibilidad también de que exista, por ejemplo, una multa. Sin embargo, la Dirección del Trabajo no especifica en esos casos tan puntuales cómo hacerlo, ¿ya? De hecho, generalmente sucede al revés, que las empresas van en crecimiento o en aumento de personas o manteniendo, por lo tanto se espera que mantengan y que contraten más gente con discapacidad. Sin embargo, es un caso totalmente al revés en este caso. Entonces, lo importante ahí, eh, que claro, yo entiendo que tú planteaste según la comunicación electrónica la medida subsidiaria de donación. ¿Tomaste, por ejemplo, razones fundadas también para ello? Por ejemplo, Eh, el giro de la empresa por un lado y por otro lado la publicación de las ofertas. sí, o sea, el giro de la empresa. Tomaron el giro de la empresa. Ya, y eso lo pudieron justificar, por ejemplo, con informes o con alguna documentación Sí, acreditar. se justificó, pero yo creo que malamente, o sea, no bien, porque en realidad, claro, porque somos trabajos mineros, Claro. pero también está la parte administrativa que por ahí podría ser, pero la Ujú. verdad es que era bien complicado, entonces yo creo que no bien justificado, pero bueno, es Bien lo que se hizo. justificado, pero pasó una... Es que pasando una razón fundada con su medida subsidiaria, que en este caso, según tú me comentas, es la donación, efectivamente sería el monto que tú comentas.
ya, y en ese caso lo ideal, ¿cierto? Es que en este mes tú puedas cumplir con por lo menos esa donación, para eximirte de algún tipo de multas o evitando Pero por tú lo me menos ese dices que proceso. hoy día nosotros tendríamos que hacer esa donación de los 22.800.000, siendo de que yo el año 2023 la empresa no tiene ningún ingreso y no tiene tampoco gente trabajando, nada. Claro, es que en el fondo ahí o sea, yo entiendo perfectamente tu punto, pero se rige específicamente por la comunicación que ya se realizó en enero. Ujú, ya, Entonces, si ok. tú comunicaste algo y no se hace la medida subsidiaria que se planteó, también puede ser más riesgoso en el tema de la fiscalización. Ujú. ¿Ya? O de repente a lo mejor es preferible y me sale más barato la multa. Pero eso es lo que dicen también algunas empresas. Ahí está levantando la mano Camila, no sé si es lo mismo, Cami, o... Hay gente en el chat igual que tiene otras consultas, en realidad era para que se podía ver eso. Ah, ya, ya. Ay, bueno, claro, ahí es complejo porque, bueno, después vamos a ver un poquito los montos de la multa, ¿cierto? La multa va desde 2 UTM aproximadamente, bueno, según el tamaño de la empresa, ¿cierto? Hasta 40, hasta 60 UTM, por lo tanto, igual ahí va a depender del caso a caso y de cómo la DT también realice la fiscalización, porque ¿qué es lo que pasa? Que esa multa también es por cada trabajador que debió ser contratado cada mes. Ya, por lo tanto, también no es que sea solamente ese monto, sino que se va multiplicando mes a mes y por cada trabajador también, ya, que ahí lo vamos a ver también en mayor detalle. Pero Gracias. no puedo dar una respuesta certera y decir, por ejemplo, no realicen la donación, ¿cierto? Si eso fue lo que se comunicó anteriormente, que finalmente la DT es quien va a revisar y va a fiscalizar todo esto. Ya, pero hay información que no está planteada, que no es tan claro, por lo tanto, hay cosas a las que a lo mejor no vamos a tener respuesta. Voy a revisar el chat antes de que comente ahí Red Inclusiva. Me parece que sigue Catalina Gutiérrez. Tengo una consulta, yo realicé la comunicación electrónica de la empresa y también tomamos una medida subsidiaria. Realicé la donación y me dieron el certificado, pero al momento de hacer la comunicación en enero, la plataforma no tenía, ay, se me corrió, la plataforma no tenía una opción para subir el certificado. ¿Tendré que subirlo ahora o solo mantener todos los respaldos en caso de fiscalización? Talina, tengo entendido que deberías subirla ahora, ¿ya? Porque, bueno, yo me comuniqué hace muy poquito con la dirección del trabajo y me comentan que hay un apartado para que quienes dejaron pendiente ese proceso puedan subir su certificado de donación, especificar a qué proyecto efectivamente se donó, ¿ya? Así que debería estar habilitado desde, bueno, desde enero debería haber quedado habilitado hasta ahora fines de junio. Bueno, ahí Rebe inclusive comentaba respecto de las multas, sí, le vamos a ver después. Bueno, sabemos que el valor UF también va variando. Hay otro comentario, Danitza, te lo voy a leer. Una consulta ¿Ya? más técnica, dice aquí Cristina. Es una de las razones sociales del grupo en donde estamos cumpliendo. Al momento de subir el contrato, en el RL se actualizaba el número de personas con discapacidad que teníamos contratadas, pero en marzo, a inicios del mes, nos faltaba una persona que pudimos contratar la tercera semana del mes. Y desde ahí, el REL no actualiza el número de personas con discapacidad total, pero sí consultamos en el historial están las personas. No sé si se entiende. Hemos consultado a la DT, pero no tenemos una solución al respecto. Ya, el REL es el registro electrónico laboral, ya donde se registran todos los contratos de trabajo, ¿cierto? De personas con discapacidad que son contratadas y también se debe registrar ahí el registro de inclusión. Ya hubieron varios problemas con la página de la ADP este año, me imagino que en años anteriores también, y es por falta muchas veces de actualización, ya que a pesar de que se suba la documentación, a lo mejor no aparece cargada,
Sin embargo, es importante al realizar todos estos procesos de comunicación, también poder a lo mejor adjuntar un documento donde se pueda plantear eso, ¿ya? O tener finalmente todo respaldado, ¿ya? Porque al final lo que se hizo es correcto, sin embargo, finalmente es problema de la página donde no se actualiza la información. Red Inclusiva quería hablar, no sé si quieres activar el micrófono o leo el chat nomás porque ahí estoy viendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Qué Fernanda, bueno. ¿verdad? Sí, nos conocemos. Tú eres parte, Daniela, de nuestra red. Mi nombre es Fernanda. Hemos compartido y has tenido muy buenas injerencias en la red. Me siento muy, muy contenta de tu exposición, contenta de tu información, bastante certera, y dejarlos cordialmente invitados a la red de apoyo a gestores de diversidad social laboral. Somos 177 profesionales a nivel nacional y fuera de Chile también. Vamos a gestar por América Latina esta misma marca, que yo la gesté, pero solamente yo articulo porque esta es súper colaborativa, tú muy bien lo sabes. Así es que me parece súper atingente también la mirada que diste y es para reforzar un poco respecto a la pregunta anterior de qué hacer en el caso de que no haya movimiento o dotación o nuevas contrataciones. La sugerencia es esa, que se haga un informe y lo mismo que le dije a la Cristina Alonso, que también es parte de nuestra red, en casos cuando hay excepciones que están fuera de la excepción que indica la ley 21.015, cualquier tipo de excepción, lo que hay que hacer es comunicar. Porque si yo comunico, como en el orden de la vida, la contraparte, es decir, la DT, que va a decir, bueno, esto está pasando, vamos a revisar. Porque hay vacíos en la ley que ahora aún no han sido tomados y estamos en proceso, organizaciones de la sociedad civil, para apoyar y apalancar aquello. Por lo tanto, una carta bien firmada por el representante legal, el gestor, la situación que está pasando, tipo informe, y se entrega de manera presencial más que de manera online, porque siempre lo verbal es mucho más, llega más e impacta más que lo online. Ese era mi aporte, te felicito y vamos, yo aquí te estoy apoyando siempre. Muchas gracias, Fernanda, por tu aporte y también por, bueno, este grupo, ¿cierto? Por esta red importante que finalmente favorece el trabajo de todos los gestores de inclusión o quienes trabajamos finalmente, quienes nos desempeñamos en el área de inclusión laboral. Bueno, ahí Fernanda lo dejó en el chat por si alguien necesita unirse o le gustaría unirse a esta red también. ¿Ya? Vamos a continuar entonces en honor al tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿qué debimos informar en el mes de enero? Debimos informar, y también lo vamos a tener que hacer en el mes de enero del 2025, el número total de trabajadores de la empresa, ya desglosado cada mes. Todo esto se hace en base a la planilla de cotizaciones, ¿ya? Para que ahí puedan tener toda esa información respaldada mes a mes, idealmente ordenadito, para posteriormente poder hacer esta comunicación electrónica de manera ordenada y sin andar buscando papeles de los meses pasados, ¿cierto? Que no sé dónde está esto. Entonces la idea es poder tener todo lo más ordenado posible. En base a eso, ¿cierto? Vamos a tener el promedio de trabajadores de la empresa de enero a octubre, ¿cierto? Que fue lo que se solicitaba este año. Sin embargo, después esto va a cambiar, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver en el cálculo. También los contratos vigentes de personas con discapacidad, así como también a los que se les puso término. Ya eso debe estar debidamente declarado también. Las razones fundadas y los fundamentos de esta, así como también las medidas subsidiarias de cumplimiento a adoptar. Entonces tenemos por una parte, ¿cierto?, las razones fundadas. Establece la ley, ¿cierto?, es que cada empresa, si es que va a tomar una medida subsidiaria, ya sea la tercerización, es decir, contratar externamente, o hacer una donación a proyectos relacionados con la ley de inclusión laboral, debo tener una razón fundada, ¿ya? Que va a ser, por una parte, la naturaleza de las funciones de la empresa. Aquí no va a bastar solamente con invocar el giro de la empresa, por ejemplo, sino que debe ser todo más exhaustivo, ¿ya? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva también. O la falta de postulantes, ¿cierto?, interesados en el puesto laboral o que cumplan con las competencias requeridas. Y finalmente un certificado, ¿cierto?, de la Bolsa Nacional de Empleo que indica que las ofertas publicadas no se recibió postulaciones efectivamente. Bueno, se adjunta ese certificado de donación también, que es el número 60, también los números de las cédulas de personas con discapacidad que prestan servicios externamente, ¿ya? También el nombre y la cédula de identidad del gestor de inclusión, que debe estar también registrado
en el REL, que es este registro laboral electrónico, ¿verdad? En donde también se debe ir registrando los contratos de trabajo de personas con discapacidad. Y finalmente nos solicitaba, ¿cierto?, una copia de las políticas en materia de inclusión y su evaluación correspondiente, ¿ya? O sea, debía hacer un diagnóstico, ¿cierto?, en materias de inclusión, cómo está mi empresa en esta área, qué medidas hemos ido implementando, qué acciones vamos a hacer, ¿cierto? Ojalá calendarizar estas actividades, evaluar cómo es la accesibilidad de la empresa, qué ajustes se van a aplicar, entre otros aspectos. Bueno, y para especificar un poquito más respecto a las razones fundadas, ya porque muchas veces pasa que utilizamos el giro de la empresa, sin embargo, la ley ahora es mucho más exigente en ese sentido, ya porque anteriormente se podría justificar con el giro de la empresa. Ya esta empresa trabaja en rubro industrial, ¿cierto? O trabaja, no sé, en temas de construcción, entonces es difícil que una persona con discapacidad trabaje acá, ¿ya? ¿Cierto? Eso solía suceder. Sin embargo, las empresas tienen diferentes áreas, ¿ya? Entonces, no solamente va a haber razón fundada cuando esté invocado el giro de la empresa, sino que debe ser una empresa en donde la totalidad de las actividades, de las funciones, servicios, cargos, no puedan ser desarrollados por personas con discapacidad. La ley especifica claramente que no se va a considerar parcialidad, ¿ya? O sea, yo no puedo, por ejemplo, tener a 2 personas con discapacidad contratadas, que me falten, por ejemplo, 2 y decir: "Ah, no, es que no puedo por el rubro de la empresa", ¿ya? Sino que porque ya tengo 2 personas con discapacidad contratadas, por lo tanto, ya no puedo hacer mención al giro de la empresa, ¿ya? Ahí no estamos hablando, de la totalidad. Por lo tanto, ya habiendo personas, ¿cierto?, contratadas, es importante seguir en cumplimiento de esta ley finalmente. Esto es lo que nos plantea la ley, ¿ya? Sabemos que en la realidad es complejo también. Muchas veces puede ser que tenemos las áreas cubiertas, ¿cierto? O que las áreas donde efectivamente a lo mejor se puede desempeñar una persona está cubierta con otra persona o simplemente no se puede por diferentes razones, ¿ya? Pero es importante ahí también, bueno, aquí se plantea también que el empleador que reúna las condiciones para elaborar, o sea, que reúna las condiciones para especificar esta razón fundada, analice cada puesto de trabajo de la empresa, ¿ya? Ahí es importante, es un trabajo arduo, ¿por qué? Porque que un puesto sea el mismo de otro, y ese se ejecuta en otro lugar, por ejemplo, va a cambiar el entorno del trabajo, ¿ya? Sobre todo para las empresas que prestan servicios, ¿cierto? A lo mejor el cargo del administrador en un determinado punto es distinto al cargo que ejerce un administrador en otro punto, ¿ya? Porque el entorno cambia. El entorno, por ejemplo, me refiero al lugar donde vamos a alimentarnos, por ejemplo, el casino, de que las condiciones de accesibilidad sean diferentes, por lo tanto, el otro puesto va a tener otro análisis de puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, igual ahí es importante entender eso, ¿ya? Espero que se entienda ese punto. Y bueno, la falta de postulantes que tiene que ver con esta publicación en la oferta, en la Bolsa Nacional de Empleo de al menos 30 días corridos, ¿ya? O sea, si a mí me falta un trabajador con discapacidad porque renunció, porque lo tuvimos que despedir, etcétera, publico este cargo en la Bolsa Nacional de Empleo y debe permanecer 30 días ahí para poder hacer mención a esta razón fundada. Bueno, acá tienen que ser falta de postulantes personas con discapacidad, ¿cierto? O asignatarios de pensión de invalidez, ¿ya? Y otro punto importante es que no se puede establecer como requisito o condición excluyente el ser persona con discapacidad. Es algo que es muy frecuente actualmente, que vemos publicaciones en donde solicitan personas con discapacidad, ¿cierto? Pero la ley nos plantea que eso no es la forma correcta de hacerlo, ¿ya? Así que yo entiendo que a veces buscamos personas con discapacidad porque no estamos cumpliendo, ¿cierto? Pero idealmente no hacerlo de esta manera, por lo menos en la Bolsa Nacional de Empleo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una forma de discriminación hacia otras personas que a lo mejor cumplen con las competencias, ¿ya? Siempre es importante hacer mención a las competencias. Necesito, no sé, un trabajador social, por ejemplo, con tantos años de experiencia, ¿ya? Que sea por las competencias de la persona, no porque tiene o no una discapacidad, por ejemplo, ¿ya? Y dejar la postulación obviamente abierta a la ley de inclusión laboral, que es la forma correcta de hacerlo. Ya. Uy, aquí como que se me corrió la presentación. Ya. Pero vamos a ver ejemplos del cálculo de la dotación para poder hacer efectivamente estos cálculos de la forma correcta. Dotación nos referimos, ¿verdad?, al promedio de trabajadores, ¿ya? Cuando nosotros hacemos la comunicación electrónica en enero, debimos considerar los meses de enero a octubre del año 2023, ¿verdad? Por lo tanto, ahí tenemos 10 meses.
En base a estos 10 meses, ¿cierto? Detallado cada mes, sacamos un promedio, ¿cierto? Que serían em, estos, estos meses, ¿cierto? Dividido 10, y en el caso de este ejemplo nos da 220 trabajadores en total, ¿ya? En el caso del 2025, este cálculo va a cambiar, ¿cierto? Vamos a tomar inclusive meses del año 2023 que quedaron pendientes, ¿ya? Entonces, si en el año 2024 tomamos de enero a octubre del 2023, en el año 2025 vamos a tomar de noviembre del 2023 hasta octubre del 2024, contando ahí con 12 meses, ¿verdad? Entonces, solamente para el 2024 se consideraban estos 10 meses, pero después ya todos los años se deberían considerar 12 meses, de noviembre a octubre. ¿Y por qué de noviembre a octubre? Porque la ley de esta manera también permite a las empresas este periodo de 3 meses, ¿cierto? De noviembre, diciembre, enero, a poder estar en cumplimiento, ya sea publicando en la BNE, por ejemplo, por las personas que falte contratar, o también tercerizando los servicios, entre otras cosas. O sea, a enero lo importante es que esté en cumplimiento. Por lo tanto, estos 3 meses también la idea es poder aprovecharlos. ¿Ya? Entonces, para efectos de este promedio, nos da 222 trabajadores. Ahora vamos a ver estos mismos cálculos para el 1%. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, en las personas que debimos tener contratadas en el mes de, eh, o sea, en el 2024 de enero, ¿verdad? Tenemos este promedio de enero a octubre, nos daba 220. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo del 1%, equivale a 2 personas con discapacidad, ¿cierto? Nos da 2,2. Ahora, siempre también existe la duda de qué pasa si me da 2,5 o sobre, ¿cierto? Sobre 6, etcétera. Siempre el resultado se va a redondear al entero inferior, ¿ya? O sea, acá me da 2,6, por ejemplo, va a seguir siendo 2. No es que tengan que tener a 3 personas con discapacidad contratadas, ¿ya? Porque también es una duda que surge a veces. Entonces, en este caso me equivale contratar a 2 personas con discapacidad. Entonces, ¿qué pasaba para este año? Yo tenía de noviembre a enero para cumplir con esas 2 personas. Si no cumplía, ¿cierto? Yo tenía que tomar una medida subsidiaria, que podía ser la donación o em, la tercerización, ¿ya? Y vamos a ver después el cálculo de la donación por estas 2 personas. Y para el año 2025 se toma de la misma manera, pero como yo les comentaba, el mes quedó pendiente, ¿cierto? Que es de noviembre de 2023 hasta octubre del 2024. Entonces, ese va a ser el cálculo que ustedes van a tener que realizar a su promedio de trabajadores. En este caso, ¿cierto? Nos da 222 y también tendrían que contratar a 2 personas con discapacidad al mes de enero, que es cuando se hace la comunicación electrónica. Ahora, ¿cómo se calcula la donación? No sé por qué se me corrió la presentación, pero que igual la van a ver corrida. A ver, dame un segundo para ver si puedo solucionarlo rápidamente. Sí, se desconfiguró al descargarla, pero lo voy a compartir con el PDF. Dame un momento. La idea es que nos quede clarito. Vamos a compartir entonces. Por mientras ahí Danitza nos escribe Cristóbal Sepúlveda que da las gracias por la instancia, se debe retirar, así que nos deja ahí su saludo. Ya, perfecto. Gracias igual Y por también la desde Red asistencia. Inclusiva ahí se ve bien, que igual nomás que continúe. Ya, pero ahí se debería ver mejor, ¿o no? Sí, se ve. Sí, ahí se ve bien. Y se ve súper. Ya, perfecto.
Vamos a ponerlo en pantalla completa. Ya, entonces acá tenemos, bueno, el cálculo, ¿cierto?, de la donación, que yo solamente dejé, ay, solamente dejé un cálculo para efectos de esto, que para el año 2024 como 2025 se va a realizar de la misma manera. ¿Ya? Siempre existe la confusión, ¿cierto? Porque una cosa va a ser el cálculo de la dotación, que va a ser el promedio, y otra va a ser el cálculo de la donación. Y esto va a considerar meses distintos, ¿ya? ¿Cierto? Porque para calcular el promedio calculamos del mes anterior, o sea, del año anterior. Pero para calcular la donación vamos a calcular el año entrante, ¿ya? Entonces, podría decir que lo estamos haciendo de manera anticipada, ¿verdad? Entonces, cuando calculamos la donación, vamos a calcular todos los meses proyectivos del año del cual yo estoy comunicando esta comunicación electrónica, por así decirlo. Por lo tanto, si mi promedio de trabajadores, ¿cierto? Me daba 220, ¿cierto? Yo tenía que contratar a 2 personas con discapacidad. Tengo que mantener a estas personas contratadas por todos estos meses del año, ¿ya? Por lo tanto, teniendo esta diferencia de 2 personas, voy a hacer el cálculo de 2 sueldos mínimos mensuales, ¿cierto? 2 sueldos mínimos por la cantidad de personas que debí contratar, que en este caso son 2, por los 12 meses proyectivos del año, ¿ya? Entonces, independiente que yo haya hecho el cálculo anterior por 10 meses, ahora va a ser por 12 meses, ¿ya? Y este cálculo nos da efectivamente, como comentaban delante, 22.080.000 pesos en este caso en base al sueldo mínimo. ¿Ya? ¿Y por qué de esta manera? Si nosotros calculamos, por ejemplo, el sueldo mínimo actual para una persona X, ¿verdad? Todo el año esto va a equivaler a 5.500.000 aproximadamente, ¿ya? Por lo tanto, la ley en el fondo castiga a las empresas donando el doble de ese sueldo mínimo, ¿ya? O sea, si nos faltara una persona serían 11.040.000 pesos, ¿ya? Es el doble finalmente de lo que se le pagaría a una persona que estuviese contratada directamente por la empresa. ¿Se entiende? Bueno, para el 2025 es exactamente lo mismo, para todos los meses del año. Sí, ahí, por ahí nos dijeron, ¿cierto? En julio ya cambia 500.000 pesos. Exactamente. Entonces el cálculo del siguiente año ya va a ser por 500.000 pesos. ¿Ya? Eso independiente de que haya cambiado en julio y que los meses para atrás el sueldo sea de 460. Ya, vamos a continuar entonces. Bueno, otro punto importante, ¿verdad?, es el rol del gestor de inclusión, ¿ya? Y por si aquí, ¿cierto?, alguien tiene dudas, hay muchos cursos de gestor de inclusión. Sin embargo, lo que es válido es la certificación de competencias laborales que otorga Chile Valora, ¿ya? Y que esta persona esté contratada, ¿cierto?, por la empresa, o sea, que tenga calidad de trabajador. No puede estar contratado, por ejemplo, a honorarios. Debe también desempeñarse en funciones relacionadas con recursos humanos, áreas de calidad de vida, entre otras. También debe propiciar instancias que promuevan la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Ahora, muchas veces se plantea, ¿cierto?, que el rol del gestor es todo lo que aparece acá, ¿cierto?, que ahí lo voy a ir desglosando. Sin embargo, es importante comprender que el gestor no trabaja solo, ya trabaja con todo un equipo del área de recursos humanos o de otras áreas. Entonces es importante que desde las otras áreas también se reciba el apoyo correspondiente, ¿cierto?, para poder llevar a cabo todos estos procesos en materia de inclusión y discapacidad, ¿ya? ¿Y qué deben contener las políticas? Finalmente, ¿cierto? Un diagnóstico sobre el estado de inclusión de personas con discapacidad en la empresa, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer esto? A través de encuestas, por ejemplo, los mismos trabajadores en temas de accesibilidad, ¿ya? Es importante poder que las mismas personas que trabajan en este lugar, todos ojalá, puedan ir evaluando estos aspectos, identificar barreras también, ¿cierto?, del entorno, actitudinales, aspectos de seguridad también, cómo son estos protocolos, cómo es el proceso de reclutamiento, será inclusivo, ¿ya? También incluir un plan de acción que considere el desarrollo de una cultura organizacional inclusiva en los procesos de selección, contratación, inducción, gestión de talento y de vinculación, ¿ya? Entonces, esto también es importante, ya poder considerar la cultura organizacional, no desde el momento que la persona está ya contratada, ¿cierto?, aplicando ciertas cosas, sino que desde antes, desde los procesos de reclutamiento.
¿ya? Porque puede ser que a lo mejor estos procesos no están preparados para entrevistar, por ejemplo, a una persona en situación de discapacidad, de cualquier tipo que sea, ¿cierto? Entonces es importante ahí poder irnos preparando. Generar también programas de capacitación periódicos a todos los trabajadores y directivos, así como su seguimiento. ¿Ya? Estos son roles importantes. Ahora, ¿cómo implementar, por ejemplo, un plan de inclusión en la empresa o cómo ir calendarizando las actividades? ¿Ya? Esto se puede adjuntar directamente, por ejemplo, en el informe de políticas de inclusión que subimos a la ADT y que va a ser el de la empresa. Es importante darlo a conocer a todos los trabajadores, ¿cierto? Entonces es importante poder irnos planteando detalladamente, por ejemplo, el objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Por ejemplo, generar una cultura inclusiva en la empresa. ¿Ya? Para ello, ¿qué actividades voy a hacer? Las de capacitación y sensibilización al personal, por ejemplo. ¿En qué mes lo voy a hacer? ¿Ya? La idea es que esto sea súper realista. Por lo tanto, no puedo decir que a lo mejor voy a hacer charlas todos los meses para generar esta cultura inclusiva, ¿ya? Sino que a lo mejor cada 2 meses, a lo mejor 2 veces al año. ¿Ya? Esto la idea es que se adecue lo más posible a la empresa y a lo que la empresa puede hacer. Sabemos que hay otras instancias en donde a lo mejor va a ser, no sé, el Día del Trabajador, el Día de la Madre, y hay otro tipo de instancias, ¿cierto? Pero la idea es que sea realista. Tiene que ser 2 veces al año, que sea 2 veces al año, pero que sea efectivo, que se realice. Ahora, ¿quién va a realizar esto? El gestor de inclusión, por ejemplo, va a participar. Y realmente van a participar todos, yo acá le puse todos, pero puede que participe solamente el área de recursos humanos, por ejemplo, solamente los trabajadores de un área específica, ¿cierto? Siempre considerando que sea lo más realista posible. Y finalmente, ¿cierto? Los indicadores. Por ejemplo, el 80% del personal informado y concientizado. O quizás va a ser mucho menos del 80%. A lo mejor solamente voy a poder concientizar al 20% de la empresa, pero hay un avance, ¿cierto? Entonces, siempre lo más realista posible. Ahora ya, bueno, ya estamos llegando a la parte final sobre las fiscalizaciones y sanciones que también ahí mencionaba alguien en el chat de antes, ¿cierto? La Dirección del Trabajo, para que ustedes también lo sepan, puede fiscalizar tanto de forma presencial como de forma telemática. ¿Ya? Puede enviar un correo a la empresa solicitando una reunión virtual para hacer revisión efectivamente de lo que fue publicado, ¿ya? Según todos estos artículos del Código del Trabajo, que finalmente los artículos que acá se mencionan tienen relación con la cantidad de personas que la empresa debe contratar, todo el tema del 1%, etcétera. Bueno, según lo que plantea, ¿cierto? Acá las infracciones de la ley serán sancionadas de acuerdo al libro 5 del Código del Trabajo. ¿Ya? Ahora, las multas, ¿cierto? Como, bueno, comentaban, ¿cierto? Hay unas que son más bajitas y hay otras que son más altas. Sin embargo, hay un vacío un poquito legal que obviamente no nos va a explicar la ley, ¿cierto? ¿Cuándo puede pasar a lo mejor de 2 a 40, que es tanto el rango, ¿cierto? De 2 a 40 UTM? Sin embargo, es importante poder tener más o menos en consideración que son 2 a 40 UTM para empresas de 100 a 199 trabajadores, de 3 a 60 a empresas más grandes, ya de 200 o más trabajadores. ¿Ya? Y bueno, acá le pusimos aproximadamente los valores porque sabemos que van cambiando, que irían de 130 aproximadamente a 2.600.000 para pequeñas empresas o medianas, ¿cierto? Y para las más grandes, de 195 a 3.900.000 aproximadamente. Pero ojo, porque este no es solamente el valor de la multa, sino que este valor es por cada trabajador que se debió contratar, pero por cada mes también, ¿ya? Obviamente se va a multiplicar según cada trabajador que haya faltado, ¿ya? Por lo tanto, si es una persona, obviamente va a ser mucho menos, y si son más personas va a ser más, también dependiendo de otras cosas, las multas, ¿cierto? Tema de las políticas, lo que se informó, cómo se ha ido avanzando en la materia, ¿ya? Al final la ley incluye más cosas que el 1%. ¿Ya? Y como dice abajito, en virtud del número de trabajadores que debió estar contratado y no lo está. ¿Ya? Así que aquí damos por finalizada nuestro webinar. ¿Qué les parece? No sé si tienen alguna duda. Voy a revisar ahora el chat por si hay algún comentario, alguna otra duda que haya quedado pendiente. Gracias, Danitza, por tu presentación. De aquí el equipo de inclusión igual, me gustaría sumarme a tus palabras también, en el sentido de que, bueno, nosotros actualmente contamos con un proyecto de inclusión laboral y estamos muy contentos porque hemos logrado insertar actualmente a 4 personas en empresas, instituciones,
Y bueno, actualmente somos receptores de donaciones y si y ustedes como gestores de inclusión o como encargados de recursos humanos necesitan apoyo en el tema del cálculo, nosotros estamos aquí también al pendiente de asesorías, contamos con charlas también de sensibilización a las empresas de acuerdo a algún diagnóstico que podamos ejecutar, análisis de puesto de trabajo, entonces también hay un apoyo integral en ese sentido y cualquier duda o consulta ahí en los comentarios señalan un correo que nos pueden escribir o también al correo de Danitza que está ahí proyectándose. Así que muchas gracias, Danitza, por tu presentación, estuvo muy clara y estamos felices como equipo de inclusión por todo el avance que hemos tenido y muchas gracias también a Alejandra y María Pía también por hacer posible esto en temas para las personas con discapacidad visual. Gracias, Cami, y gracias a todos los asistentes igual por sus comentarios, por su buena onda, y agradecemos que se hayan podido dar esta instancia también, que haya podido ser provechosa, y ya saben que cualquier cosa nos pueden escribir ahí a mi correo que está en pantalla o también al correo de Coalivi, que ahí también me parece que lo agregaron en el chat. Sí, contacto@coalivi.cl por cualquier cosa también. También estamos en redes sociales, LinkedIn, Instagram, ¿ya? Así que, bueno, seguimos trabajando en materias de inclusión. Como comentaba ahí Alejandra, el día miércoles ya vamos a estar realizando un encuentro de empresas también quienes hemos estado trabajando por la inclusión. Así que si alguien igual se quisiera unir, participar, esto va a ser de manera presencial. Así que cualquier cosa ahí también nos pueden escribir si quieren formar parte de esta instancia. Ya que tengan muy buena jornada. Chao, gracias. Gracias, chao, que estén bien. Chao, que estén súper, muchas gracias.